nada exegéticamente hablando, bíblicamente hablando, de Jesús, ¿no? Pero las conozco todos los libros de los teólogos de la revelación, pero son muy pocas. Así que recuerdo una frase de Haskell, que es un teólogo suizo, en un famoso libro que se llama Ser Cristiano. Dice que la Iglesia se ha centrado mucho en Pablo y poco en Jesús. Y yo creo que es así, ¿no? Y cuando leí este libro, centrado en Jesús, es muy interesante, ¿no? Creo que deberíamos rescatar en esta sociedad postmoderna, globalizada, como decía un autor, del panteísmo religioso de esta sociedad. Deberíamos rescatar, ¿no?, lo que el autor nos propone, centrarnos en Jesús. Por ejemplo, qué interesante, ¿no?, hacer una lectura de Jesús y las mujeres, y no tanto de Jesús y Pablo, de las mujeres y Pablo. Es muy interesante y yo encuentro ahí una riqueza tremenda. Y además, con el criterio mismo paulino, ¿no? Gálatas dice: si yo no les predico el Evangelio de Cristo, yo mismo soy anatema. Y Pablo también configura bien las palabras de Jesús y sus palabras, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 7 dice: el Señor enseñó así y yo les enseño esto. Y en 2 Corintios 11 dice: no, ahora ya no les voy a hablar del Señor, sino de mi locura, ¿no? Entonces, es bien interesante, importante y es muy central volver a Jesús. Y mucho de nuestra misión, por ejemplo, les estaba enseñando a unos jóvenes sobre el reino de Dios. ¿Sabían ustedes que 2 veces se repite la palabra iglesia en el Evangelio de la Tierra? Y 78 veces se repite reino de Dios o reino de los cielos, en esa variante, en los evangelios. Y el mensaje central de Jesús es el reino de Dios. Por ejemplo, eso ni siquiera se conoce en muchas iglesias. Entonces, centrar en Jesús creo que es un tema importante. Un segundo comentario sobre el concepto que tiene el profesor sobre el cristiano auténtico. Estaba pensando en Martín Heidegger cuando presentó su libro Ser y Tiempo, y presenta ese concepto, ¿no?, el hombre auténtico y el hombre inauténtico. Y Martín Heidegger dice así, que muchas veces nosotros no nos gusta pensar, no somos críticos, entonces repetimos lo que dice el periódico, repetimos lo que dice la radio, repetimos lo que dice la televisión, ¿no? Bueno, Martín Heidegger no dijo así necesariamente, pero repetimos las ideas de otros, ¿no? Y Martín Heidegger dijo que como no nos gusta pensar, repetimos lo interpretado. Y esa es la persona inauténtica, pues, porque piensa como dice Radio Programa del Perú, como dice el periódico tal y como dice el periódico tal. Pero, como decía un teólogo, no busca la leteia, no busca la verdad, ¿no? Y la verdad para nosotros es Cristo. Y el cristiano auténtico sería esa persona crítica. Y García Leade, en un famoso libro, dice así, ¿no?, que es un historiador de la religión, que muchas veces nosotros estamos detrás de las modas religiosas. Entonces viene una moda religiosa y está en la iglesia tal, y después se va la moda religiosa y estamos en la otra moda, ¿no? Y somos unos cristianos inauténticos. Muy interesante. Y por último, quería hacer un comentario sobre Gálatas, que presenta un artículo. A propósito de que hicimos una conferencia en Lima sobre Gálatas, quería darles 2 datos. Primero, los paulistas son estos que se han dedicado a 20, 30, 40 años a investigar a Pablo.
paulistas han llegado a la conclusión de que no es el libro de Romanos la máxima expresión de Pablo, es Gálatas. Hay esa conclusión. Segundo, en Gálatas hay un concepto interesantísimo que es la libertad cristiana. Y el profesor Eduardo Arne, por ejemplo, lo ha vinculado esta libertad cristiana a la idea del pensamiento crítico, que sería una lectura moderna, ¿no? Y el profesor aquí nos presenta Gálatas como pocos, ¿verdad? Incluso está haciendo un comentario ya exegético de esto, ¿no? Y él presenta un comentario de Gálatas muy interesante y dice que Gálatas nos enseña un evangelio integral, y es verdad. Yo creo que Gálatas es uno de los libros olvidados, y como decía Becker, el continuo del pensamiento de Pablo, creo que es el mejor, y podríamos ser libres en Cristo con Gálatas. Ahora, y hay un capítulo bien interesante, ¿no?, que es el patentismo de Dios, ¿no? Y a veces uno puede decir, ¿pero qué significa eso, no? Es un neologismo, ¿no? O sea, una nueva palabra que viene de la palabra pathos. En Marx, el pathos es importante. ¿Qué es el pathos? Es el sentimiento, la emoción. En Marx es la indignación. El pathos es el pathos de la indignación, el pathos de ver las injusticias, el pathos de ver las cosas malas, ¿no? Y aquí presenta a un Dios, cuando él dice el patetismo de Dios, a un Dios, por ejemplo, que tiene ira, que tiene emociones, que tiene sentimientos. Interesante esa lectura. Y yo quisiera invitarles a que lean esto. Mi profesor Manuel Marzal, que me enseñó antropología de la religión en la Universidad de San Marcos, en la maestría, nos hablaba de una teoría. Antes se creía que la religión era rito, organización. Por ejemplo, Weber tiene unos conceptos de religión, pero hoy se ha descubierto que la religión también es sentimiento, emoción. Y en la Biblia existe un Dios con sentimientos, con emociones. Y a veces, yo recuerdo cuando murió mi mamá en el año 1996, y yo estaba totalmente con unas emociones de tristeza. Y vino un pastor de Huancayo, pero tienes que estar alegre, ¿no? De tu mamá muerta y estar con el Señor. ¿Quién va a estar alegre cuando amas a tu mamá y murió en un accidente de tránsito, ni siquiera por una enfermedad? Y realmente Dios es emoción. Y Manuel Marzal, en su libro Tierra Baldía, dice, no, la religión es emoción, es sentimiento. Y como soy pastor de Asambleas de Dios, será por eso que las Asambleas de Dios, ¿no?, muestran sus emociones, hasta danzan, cantan, bailan, y todo eso. Y tal vez eso sea uno de los motivos, de las razones, ¿no? Y cuando decía acá este autor, ¿no?, que Dios, el patetismo de Dios es el pathos, aunque del griego al castellano no debería decirse pathos, debería decirse pathos. No debe ser TH, debe ser Z. Sí, pathos, ¿no? Y recuerdo con unos, bueno, yo como soy lingüista en sociedad bíblica, hemos trabajado varios de esos temas, ¿no?, corrigiendo algunas traducciones. Bueno, termino con esto. Hermoso tiempo para reflexionar sobre la teología y la Biblia, Marcos 20, centrado en Jesús, en otras producciones. Les animamos a leer y a encontrar a ese Jesús, y como decía Haskell, no hay que ser tan paulistas, hay que ser más cristocéntricos. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar. Gracias, Cías, ¿no?, por tus palabras.
hablaba con el pastor y